En la vasta rueda del zodiaco, donde los 12 signos se entrelazan como guerreros ancestrales que custodian sus dominios, Tauro avanza con la fuerza de la tierra firme y la calma de los valles eternos. Hijo de Venus, amante de lo tangible, protector de la estabilidad y la perseverancia, Tauro se erige como un guardián que no conoce prisa, que mide cada paso con paciencia, pero cuya furia, una vez desatada, es comparable al rugido de los volcanes dormidos que despiertan sin aviso. Y, como todo titán, no está libre de adversarios, en su viaje encuentra fuerzas que lo desafían, energías que intentan quebrar su solidez, espíritus que ponen a prueba la consistencia de su carácter. El primero de estos rivales surge de la sombra de Escorpio, su opuesto complementario. Escorpio representa el misterio, la profundidad insondable de lo oculto, la pasión que todo lo consume y que no se conforma con lo superficial. Si Tauro se aferra al mundo material, Escorpio arde en la obsesión por lo invisible. La lucha entre ambos no es solo terrenal, es cósmica. El Toro defiende lo que se toca, lo que se guarda, lo que se acumula como tesoro, el Escorpión lo reta a soltar, a destruir, a transformar sin miedo. En la mirada de Escorpio se esconde el veneno de lo impermanente, un recordatorio de que nada es eterno. Allí reside la prueba de Tauro, que debe resistir la tentación del apego excesivo, enfrentarse a la sombra del despojo y aprender que el poder también nace de lo que muere. El choque entre ambos es tormenta y calma, un duelo de posesión contra liberación, de carne contra espíritu, de vida cotidiana contra trascendencia. Otro enemigo que se alza en el horizonte de Tauro es Leo, el sol ardiente que exige brillo, protagonismo y gloria. Mientras el Toro se conforma con la constancia del trabajo y la seguridad de lo conocido, el león ruge en busca de reconocimiento, aplauso y fuego eterno. En esa danza, Leo puede ver en Tauro la lentitud de lo predecible, la terquedad que obstaculiza su expansión, mientras Tauro observa en Leo un exceso de orgullo, un ego que desafía la serenidad de la tierra. El choque es titánico, de un lado la firmeza que no cede, del otro la llama que no admite opacidad. Es en este enfrentamiento donde Tauro debe demostrar que la grandeza también se halla en lo silencioso, en lo discreto, en la raíz que sostiene al árbol sin reclamar aplausos. Aparece también la figura de Acuario, el portador de agua que mira hacia el futuro con ideas revolucionarias y un espíritu indomable. Tauro, amante de la tradición, encuentra en Acuario un enemigo natural, pues mientras uno defiende lo establecido, el otro lo derrumba con inventos, utopías y cambios inesperados. La tierra contra el viento, la rutina contra la innovación, la permanencia contra la inestabilidad. El Toro se incomoda con la rapidez del aguador, con su desapego emocional y su búsqueda de libertad sin cadenas. Y, sin embargo, es en esa confrontación donde se revela una verdad épica. Para resistir, Tauro necesita aprender que no toda innovación es amenaza, que en el caos también puede germinar una semilla fértil, aunque su instinto lo lleve a cerrar las puertas frente al vendaval. Géminis también se presenta como adversario en el camino del Toro. Ligero, mutable, siempre en movimiento, el gemelo escapa de la solidez con un ingenio que cambia de rostro a cada instante. Tauro, que avanza despacio, que busca estabilidad, observa en Géminis un enemigo insoportable, la dispersión, la superficialidad, la falta de compromiso. Allí donde Tauro construye lentamente un castillo de roca, Géminis juega con cartas de aire que se deshacen entre los dedos. La batalla es desigual en apariencia, la tierra frente al aire volátil. Pero es precisamente esa volatilidad lo que reta a Tauro a no aferrarse demasiado, a recordar que el mundo no solo se sostiene en lo concreto, sino también en la palabra, en la idea, en la movilidad. El Toro combate la ligereza de Géminis con la fuerza de su firmeza, y en ese choque de naturalezas nace el equilibrio entre lo mutable y lo estable. Sagitario, con su arco y su fuego, aparece también como rival digno. Su espíritu viajero, filosófico y desbordante de entusiasmo es un desafío constante a la naturaleza terrenal y cauta de Tauro. El arquero busca horizontes lejanos, verdades universales, experiencias ilimitadas, mientras el Toro protege su territorio, cuida de lo cercano, de lo conocido, de lo seguro. En esa oposición, Tauro puede ver en Sagitario una amenaza a su paz, un espíritu demasiado libre que no se ata, que no se compromete a permanecer. La batalla entre ambos es la de la raíz contra la flecha, la de la tierra fértil contra el fuego nómada. Cada uno es enemigo del otro porque representan visiones opuestas de la vida, una anclada en lo real, la otra en lo ideal. Incluso dentro de sí mismo, Tauro encuentra enemigos internos. Su propia terquedad, esa capacidad de resistir cambios hasta que la realidad lo obliga, se convierte en un obstáculo tan poderoso como cualquier signo rival.
Su apego a la materia, a lo tangible, puede transformarse en cadena que lo ata, en carga que lo hace lento ante los desafíos del destino. La lección que debe aprender en esta lucha es que incluso la tierra más firme necesita ser removida para dar frutos, que la rigidez excesiva se convierte en infertilidad, que la fuerza más grande es aquella que sabe ceder para renacer con más poder. Así, los enemigos de Tauro no son simples contrincantes, sino arquetipos cósmicos que lo enfrentan con pruebas esenciales. Escorpio lo obliga a mirar en las sombras, Leo lo reta a comprender el poder del silencio frente al brillo, Acuario lo sacude con los vientos del cambio, Géminis lo enfrenta con la volatilidad del pensamiento y Sagitario lo desafía con la vastedad de lo desconocido. Cada uno de ellos es un espejo que refleja lo que al Toro más le cuesta aceptar, y cada enfrentamiento lo convierte en un guerrero más sabio, más completo, más consciente de su propia grandeza. En el viaje épico del zodiaco, Tauro se alza como un héroe que avanza con la fuerza implacable de la tierra. Sus enemigos no buscan destruirlo, sino templar su espíritu, arrancar de sus raíces lo que ya no sirve y recordarle que incluso en la estabilidad hay movimiento, que incluso en la permanencia late el pulso de la transformación. Porque todo enemigo, al final, es también un maestro disfrazado, y en cada batalla que libra Tauro, el Toro se convierte en mito, en fuerza eterna que resiste, que avanza, que no se quiebra ante las pruebas del cosmos. En la cosmogonía astrológica, hablar de enemigos no significa únicamente una oposición destructiva, sino un encuentro de fuerzas que se desafían, que se ponen a prueba mutuamente y que, al hacerlo, forjan la grandeza del espíritu. Para Tauro, signo fijo de tierra, nacido bajo el influjo de Venus, los enemigos no son casuales, se trata de signos que encarnan aquello que le incomoda, que se mueve en ritmos opuestos, que atentan contra su búsqueda de seguridad, paz y permanencia. El adversario principal de Tauro es Escorpio, su signo opuesto y complementario. Allí se libra la batalla arquetípica entre lo material y lo espiritual, entre lo que se posee y lo que se transforma. Mientras Tauro custodia con celo lo que tiene, Escorpio viene a recordarle que nada le pertenece por siempre, que la muerte y la regeneración son inevitables. En esa lucha, el Toro siente la picadura del Escorpión como amenaza constante, celos, pasiones intensas, secretos que perturban la calma. La relación se vuelve una guerra silenciosa de poder, donde cada uno busca dominar, y el enemigo se convierte en espejo de lo que Tauro teme perder. Acuario aparece como otro rival temido. El aguador vive en las alturas de lo impredecible, en las ideas revolucionarias, en el cambio que irrumpe como tormenta. Tauro, que necesita suelo firme bajo los pies, percibe en Acuario un enemigo natural, porque representa lo que no se puede controlar, lo que rompe rutinas y tradiciones. El Toro defiende lo conocido con terquedad, mientras Acuario trae lo nuevo con irreverencia. La fricción entre ambos se convierte en una danza de incomodidad, el uno rechaza la rigidez, el otro desprecia la inestabilidad. Géminis también se ubica entre los enemigos de Tauro. El signo de los gemelos, mutable y ligero, se desplaza con rapidez, cambia de opinión como el viento, vive de la palabra y del ingenio. Tauro, que necesita solidez y constancia, lo percibe como un adversario agotador, incapaz de ofrecer la seguridad que busca. Mientras el Toro levanta muros de piedra, Géminis juega con ladrillos de aire que nunca se asientan. Esta enemistad se alimenta de la frustración, Tauro detesta la dispersión, Géminis no tolera la rigidez. Sagitario se suma a la lista de antagonistas, pues el arquero representa la aventura, el viaje, la filosofía que no se ata a nada. Para Tauro, que ama el hogar, la estabilidad y lo concreto, Sagitario parece irresponsable, inconstante, incluso caótico. Donde el Toro cuida el huerto y las raíces, el arquero dispara flechas hacia horizontes desconocidos, sin mirar atrás. El choque es evidente, el deseo de permanencia contra la necesidad de movimiento. La enemistad surge porque Tauro no comprende esa prisa por abandonar lo seguro, y Sagitario no tolera la quietud del Toro. Leo también se presenta como contrincante en la arena zodiacal. El león, hijo del sol, busca brillar, dominar y ser el centro de atención. Tauro, en su naturaleza serena, se molesta ante tanto despliegue de ego. Donde el Toro es discreto y paciente, Leo exige reconocimiento inmediato. La enemistad surge de una competencia silenciosa, la firmeza tranquila contra la pasión encendida, la constancia contra la ambición. A los ojos de Tauro, Leo es arrogante, para Leo, Tauro es demasiado simple o terco. Incluso dentro del círculo más cercano, hay roces con Aries, el signo que lo antecede en la rueda zodiacal. Aries es fuego que se enciende sin pensar, impulso puro,
comienzo abrupto. Tauro, más paciente y reflexivo, se siente atacado por esa energía impetuosa, que lo presiona a moverse cuando aún no está listo. El choque se da entre el ímpetu guerrero y la calma de la tierra. Aunque no siempre se catalogan como enemigos directos, Aries puede representar una fuerza que saca a Tauro de su zona de confort, lo cual se vive como una confrontación. Así, los enemigos de Tauro se revelan en un abanico de energías zodiacales: Escorpio, por la intensidad que amenaza su estabilidad; Acuario, por el cambio que rompe su rutina; Géminis, por la ligereza que desarma su constancia; Sagitario, por el desapego que desafía su apego; Leo, por el ego que choca con su serenidad; Aries, por la impulsividad que acelera su paso lento. Cada uno de estos signos se convierte en antagonista no por malicia, sino porque representan las fuerzas que Tauro más teme o que más lo sacuden. Son adversarios cósmicos, guardianes de pruebas que lo obligan a salir de su zona de confort. Enfrentarse a ellos es entrar en batallas épicas donde la terquedad se mide contra el cambio, la calma contra la pasión, la raíz contra el viento, la permanencia contra el movimiento. Y en esa lucha no hay derrota final, porque el destino de Tauro es crecer en medio de esas tensiones, templar su carácter a través de lo que resiste y reconocer que incluso los enemigos son maestros enviados por las estrellas para despertar su poder más profundo. Tauro, como signo fijo de tierra, lleva en su esencia la misión de sostener, de arraigar y de construir. Sin embargo, lo que lo hace grande no es únicamente la paz que protege, sino los desafíos que atraviesa. Los enemigos que encuentra en su recorrido no son solo los signos que chocan con su energía, sino también los arquetipos que lo confrontan en los planos invisibles del alma y de los ciclos cósmicos. Cada oposición es un mito en sí mismo, un relato de fuerza, paciencia y transformación. En el fondo, la verdadera batalla de Tauro está ligada al tiempo. Como signo que disfruta del ritmo lento y constante, Tauro suele vivir como si el tiempo fuese infinito, como si las estaciones no avanzaran más allá de la primavera. Esa fijación en la estabilidad puede volverse un enemigo oculto, porque el tiempo nunca se detiene, y la eternidad que busca solo existe en la memoria de lo que fue sembrado. Allí aparecen los desafíos que el universo le impone: pérdidas, mudanzas, rupturas, momentos en los que la tierra bajo sus pies tiembla para recordarle que nada está garantizado. La paciencia que lo caracteriza se convierte en espada y escudo en estas pruebas, porque su fortaleza no radica en evitar el cambio, sino en soportarlo sin quebrarse. Hay otra dimensión en la que se tejen las enemistades de Tauro, la del deseo. Hijo de Venus, es un signo profundamente ligado al placer, a los sentidos, a lo bello y lo tangible. Su enemigo no siempre es otro signo, sino la propia tentación del exceso. Aferrarse demasiado a lo material, a lo placentero, a la comodidad, puede transformarse en una prisión dorada. Los astros lo desafían mostrándole espejos en los que se reflejan los peligros de la codicia, de la pereza y del miedo a soltar lo que le da seguridad. Así, Tauro aprende que su mayor enemigo puede ser la resistencia a renunciar, y que la grandeza verdadera no está en acumular, sino en cultivar. El Toro también encuentra adversarios en los elementos que se contraponen a su esencia. El fuego, con su velocidad y su hambre de conquista, lo incomoda porque lo obliga a moverse cuando aún desea permanecer quieto. El aire, con su ligereza, amenaza la solidez de lo que edifica con tanta dedicación. Incluso el agua, aunque compatible en algunos aspectos, lo obliga a disolverse en emociones que no siempre comprende ni controla. Cada elemento que no pertenece a la tierra se convierte en un campo de batalla en el que Tauro debe aprender a mantener su raíz sin perder flexibilidad, a sostenerse sin volverse piedra inmóvil. En el plano épico, los enemigos de Tauro no son solo obstáculos, son pruebas sagradas. Cada signo con el que choca es como un guardián de un templo estelar que le impide el paso hasta que demuestre que ha aprendido la lección. Escorpio le enseña que debe enfrentarse a la muerte simbólica para renacer más fuerte. Acuario lo reta a mirar más allá de lo que puede tocar, a abrirse a lo que aún no existe pero que late en el futuro. Géminis le recuerda que la palabra y la mente son tan valiosas como la materia que sostiene. Sagitario lo desafía a no temerle a lo lejano, a comprender que el mundo es vasto y no se agota en su jardín. Leo lo empuja a no ocultar su luz bajo la sombra de la rutina, a reconocerse también como un ser capaz de brillar. Aries lo golpea con su fuego para que recuerde que cada comienzo requiere valor, no solo paciencia. Dentro de este camino heroico, Tauro se enfrenta a una paradoja: su fuerza más grande es también su talón de Aquiles. La constancia que lo convierte en el constructor más firme del zodiaco puede transformarse en una terquedad que lo aísla de lo nuevo.
El amor a la paz puede volverse resistencia al movimiento necesario. El apego a lo bello puede degenerar en un miedo a perderlo todo. Por eso los enemigos que lo desafían no buscan destruirlo, sino hacerlo evolucionar. Son fuerzas cósmicas que lo empujan fuera de su aparente seguridad para recordarle que el crecimiento surge en la incomodidad. Hay, además, una dimensión espiritual en la que se libran estas batallas. Tauro es un signo profundamente corporal, conectado con lo físico y lo terrenal, pero su camino lo lleva también hacia lo invisible. Sus enemigos espirituales son aquellos que lo alejan de esta misión, que lo hacen olvidar que cada fruto que cosecha tiene un sentido más allá del placer inmediato. La materia es sagrada en manos de Tauro cuando se usa para crear, sostener y proteger, pero se convierte en enemiga cuando lo ata a cadenas de posesión. Así, la vida misma se transforma en adversaria si olvida que su don consiste en dar estabilidad a los demás, no en encerrarse en su propio jardín. En el mito del toro, cada enemigo es un forjador de carácter. La batalla con Escorpio no lo destruye, lo purifica. La fricción con Acuario no lo quiebra, lo expande. El choque con Géminis no lo confunde, lo despierta. El cruce con Sagitario no lo desarraiga, lo invita a mirar las estrellas más lejanas. El enfrentamiento con Leo no lo eclipsa, lo incita a reconocer su propio sol interno. El golpe de Aries no lo arruina, lo lanza hacia la acción. Cada batalla es una iniciación, y cada enemigo es un maestro disfrazado. Tauro, entonces, se revela como héroe épico no por la ausencia de conflictos, sino por su capacidad de permanecer fiel a su esencia en medio de ellos. La tierra tiembla, los vientos soplan, los fuegos arden y las aguas arrastran, pero el toro permanece. En su calma y su fuerza reside la enseñanza de que la grandeza no se alcanza en la rapidez ni en el brillo pasajero, sino en la firmeza que sostiene el mundo cuando todo parece desmoronarse. Los enemigos de Tauro no son más que recordatorios de que su fuerza no es un don inmóvil, sino una llama subterránea que se enciende cada vez que resiste, que avanza, que transforma lo que parecía inmutable en una nueva forma de eternidad. Tauro se encuentra en medio de la rueda zodiacal como un guardián ancestral, hijo de la fertilidad de la tierra y del pulso inmutable de Venus. Mucho se ha dicho de sus enemigos declarados, pero aún queda un océano de matices que no han sido explorados en la batalla cósmica que libra. Porque en la profundidad de su viaje zodiacal no solo lucha contra otros signos, sino contra las fuerzas sutiles del universo que ponen a prueba su paciencia, su deseo de permanencia y la esencia misma de su misión de sostener la vida. Uno de los aspectos menos mencionados es la tensión entre Tauro y los ciclos naturales. Como signo que ansía la estabilidad, su mayor enemigo puede ser el cambio inevitable de las estaciones. La primavera, su tiempo de nacimiento, le promete eternidad en la flor que se abre y en la semilla que germina. Pero el verano llega con excesos, el otoño lo enfrenta a la caída de las hojas y el invierno le recuerda que la tierra también muere para renacer. En esa danza de estaciones se esconde un enemigo silencioso, la ilusión de que todo puede permanecer igual. Tauro aprende que incluso la tierra más fértil necesita el descanso del invierno para volver a florecer. Así, la rueda de la naturaleza se convierte en su contrincante y maestra a la vez. Otra batalla que suele quedar en las sombras es la que libra con el tiempo interior. Tauro avanza lento, porque sabe que las grandes obras no se construyen en un día, pero el enemigo que lo acosa es la impaciencia ajena, la presión de un mundo que corre demasiado rápido. Allí, su ritmo se convierte en provocación. El ruido del exterior quiere arrastrarlo, pero el toro se mantiene firme, recordando que la grandeza es fruto de la constancia, no de la prisa. Sin embargo, la tentación de quedarse demasiado quieto también lo acecha. El enemigo no siempre está afuera, sino dentro de sí mismo, en esa resistencia al movimiento cuando el universo exige una respuesta más veloz. La relación con los deseos es otra arena de combate. Venus lo dota de sensibilidad hacia lo bello, hacia los placeres sensoriales y la abundancia material. Pero lo que le da dicha puede también convertirse en su debilidad. La complacencia excesiva, la búsqueda insaciable de comodidad, el miedo a soltar lo que lo hace sentir seguro se convierten en cadenas invisibles. Es entonces cuando Tauro se enfrenta a uno de los más temibles adversarios, el exceso que adormece, el placer que paraliza. La épica de este enfrentamiento no radica en renunciar al gozo, sino en aprender a gobernarlo, en usar el disfrute como herramienta para crear y sostener, no como un fin que lo devora. Existen también los enemigos vinculados a las proyecciones colectivas. Tauro representa la paz, la estabilidad y la firmeza, y muchas veces los demás depositan sobre él expectativas de seguridad inquebrantable.
Pero esa carga, cuando se vuelve demasiado pesada, se transforma en un antagonista. Ser el sostén de todos puede agotarlo, y ahí aparece la sombra del deber desmedido, la batalla contra la sobrecarga emocional y material. El universo lo empuja entonces a reconocer que su fuerza no significa cargar con todo, sino saber elegir qué merece su cuidado y qué debe dejar atrás. En los mitos más antiguos, el toro no solo fue símbolo de fuerza, sino también de sacrificio sagrado. En muchas culturas, el toro ofrecido a los dioses representaba la fertilidad que se entregaba para perpetuar la vida. Tauro lleva esa huella en su destino. Su enemigo es, por lo tanto, el olvido de su dimensión espiritual. Cuando se aferra únicamente a lo terrenal, cuando solo se concentra en lo que puede tocar, pierde el contacto con lo divino que palpita en la materia. Su misión no es solo acumular riquezas o disfrutar de los sentidos, sino recordar que la tierra misma es templo y que cada semilla, cada fruto, es un acto de ofrenda. Su batalla más trascendente es la de elevar la materia hacia lo sagrado, de transformar la posesión en generosidad, de convertir lo que disfruta en fuente de abundancia para el mundo. Incluso en sus vínculos personales, Tauro encuentra enemigos que no siempre se reconocen como tales. La dependencia emocional, el apego a lo conocido, la dificultad para soltar relaciones que ya no nutren son desafíos que lo aprisionan. La terquedad del corazón puede volverse su propio verdugo. Aquí el enemigo no tiene rostro ni signo, sino que se esconde en la incapacidad de dejar ir. Aprender a soltar sin sentir que pierde, entender que lo que se va abre espacio a lo nuevo, es parte de su epopeya personal. Los sueños también juegan un papel en sus luchas. Tauro, tan práctico y realista, puede considerar a veces que lo etéreo y lo imaginativo no tienen valor frente a lo tangible. Allí se enfrenta con la sombra de la negación de lo invisible. Pero los enemigos que provienen del mundo de lo sutil, de lo intangible, lo obligan a abrirse a lo que no se mide ni se toca. Los sueños, la intuición, la inspiración artística son aliados disfrazados de enemigos que incomodan, porque le exigen moverse en un terreno que no domina. Sin embargo, en esa apertura se encuentra la posibilidad de unir el cielo y la tierra, de ser puente entre lo material y lo espiritual. La épica de Tauro no se mide en victorias rápidas ni en conquistas resonantes. Su grandeza está en resistir, en sostener y en transformar lentamente lo que toca. Cada enemigo que aparece en su camino es un recordatorio de que su misión no es encerrarse en la seguridad de lo conocido, sino aprender a mantener la firmeza en medio de las tormentas. En su viaje no busca el aplauso del instante, sino la trascendencia de lo que perdura. Los enemigos son los guardianes que lo empujan hacia esa eternidad, y en cada confrontación, el toro se revela no como una criatura inmóvil, sino como una fuerza cósmica capaz de levantar cimientos que resisten más allá del tiempo y de la muerte. Así, en la danza zodiacal, Tauro se convierte en héroe de lo concreto, pero también en alquimista de lo invisible. Sus enemigos, lejos de destruirlo, son fuegos de purificación, vientos de renovación, aguas que lo obligan a fluir y tierras que lo mueven para que no se endurezca en exceso. Todo aquello que lo desafía es en realidad parte de un plan mayor, recordarle que su destino no es solo sostener el mundo, sino fecundarlo de sentido, elevar lo cotidiano hacia lo eterno y convertirse en símbolo viviente de la fuerza que no se rinde. Tauro se erige en el zodiaco como un emblema de estabilidad, pero lo que a menudo no se comprende es que esa estabilidad es forjada en medio de desafíos continuos, muchos de los cuales no se ven a simple vista. Los enemigos que lo rodean no son únicamente los signos que chocan con su esencia, sino también energías, arquetipos y pruebas que el universo le impone en distintos planos de la existencia. La verdadera épica de Tauro está en su capacidad de encontrar sentido en esas luchas invisibles, de convertir cada obstáculo en un paso más hacia su propia trascendencia. El silencio es uno de sus enemigos más sutiles. Aunque Tauro es un signo que ama la calma y la paz, el exceso de silencio puede convertirse en estancamiento, en una falta de expresión que lo desconecta de su voz interior. Los astros lo empujan constantemente a usar la palabra, a dar forma a sus pensamientos, a no quedarse únicamente en la contemplación de lo tangible. El desafío radica en no confundir serenidad con pasividad. El enemigo es la inercia disfrazada de tranquilidad, y su misión épica consiste en transformar ese silencio en canto, en palabra creadora, en comunicación que enriquezca a quienes lo rodean. Otro aspecto poco explorado es la relación de Tauro con el poder. Este signo suele mostrarse sencillo, amante de lo cotidiano y lo concreto, pero en lo profundo guarda una enorme capacidad de influencia. Su enemistad más oculta no es con un signo en particular, sino con la tentación de negar ese poder, de ocultarlo bajo una apariencia de simplicidad.
Cuando lo hace, se limita a sí mismo y se encadena a la idea de que su destino es solo sostener, no liderar. El universo lo reta a reconocer que su firmeza es también un trono, que su constancia es corona, y que su misión no se agota en trabajar la tierra, sino en inspirar a otros a confiar en ella. El enemigo aquí es la falsa modestia que lo priva de desplegar su grandeza. El miedo a la pérdida es otro de los antagonistas invisibles que marcan su camino. Por ser un signo de tierra, Tauro necesita sentir que tiene algo bajo sus manos, que sus logros y afectos son duraderos. Pero esa necesidad lo puede convertir en prisionero de lo que ya posee. El miedo a soltar, a arriesgar, a cambiar de rumbo, se transforma en un muro invisible que lo encierra. El enemigo se esconde en esa obsesión por conservar, y su victoria épica llega cuando comprende que la vida no le quita nada sin ofrecer algo nuevo a cambio. En esa entrega se revela como un héroe capaz de aceptar la impermanencia sin perder la raíz de su identidad. La memoria ancestral es otro campo de lucha. Tauro carga con la energía de lo heredado, con la voz de los antepasados que sembraron antes que él. Esa conexión le da fuerza, pero también puede convertirse en carga si lo ata demasiado a lo que fue. El enemigo se presenta en forma de tradiciones rígidas, de costumbres que ya no tienen sentido, de patrones familiares que limitan su crecimiento. La épica aquí es soltar lo que pertenece al pasado sin perder la honra de quienes caminaron antes. Convertirse en heredero y a la vez en renovador es un desafío cósmico que lo eleva más allá de la simple conservación. Existe además una enemistad profunda con el exceso de racionalidad. Aunque Tauro no es un signo mental en el sentido clásico, puede refugiarse en lo práctico y lo lógico como forma de evitar lo desconocido. Cuando lo hace, se cierra a la magia, al misterio y a la espiritualidad que lo rodea. El enemigo en este caso es la negación de lo invisible, el rechazo a aceptar que la vida tiene dimensiones que no se explican con los sentidos ni con el trabajo constante. Su batalla es abrir el corazón a lo intangible, dejar que el instinto y la intuición se unan a su capacidad práctica para convertirlo en un creador completo, tanto en la tierra como en el espíritu. También hay que hablar de la relación con la fuerza de la naturaleza. Tauro es tierra, pero no toda la tierra es calma. Los terremotos, los volcanes, los deslizamientos son recordatorios de que la materia también puede transformarse de manera súbita. El enemigo surge cuando Tauro olvida que incluso la tierra tiembla, que lo que parece inmóvil puede cambiar en un instante. En esa lucha aprende a no temerle a la transformación, a comprender que la estabilidad verdadera no se basa en lo que nunca cambia, sino en la capacidad de adaptarse cuando todo se sacude. El destino épico de Tauro no está únicamente en resistir, sino en fecundar. Sus enemigos, visibles e invisibles, le recuerdan que la fuerza no es sinónimo de inmovilidad, sino de fertilidad. Cada vez que vence al miedo a perder, cada vez que supera la tentación del exceso, cada vez que transforma la inercia en acción, se convierte en sembrador del futuro. Su grandeza no radica solo en cuidar lo que ya existe, sino en dar forma a lo que aún no ha nacido. La tierra que representa no es árida, es fértil, y su poder es dar vida en medio del caos. Por eso, cada enemigo de Tauro, desde los signos que lo desafían hasta las fuerzas invisibles del tiempo, del miedo y del apego, es en realidad una prueba iniciática. Enfrentarlos lo convierte en el héroe silencioso del zodiaco, el que no necesita alardes para demostrar su fuerza, el que sostiene el mundo mientras otros corren, el que construye cimientos que perduran mucho después de que la batalla ha terminado. Sus enemigos no son amenazas definitivas, sino forjadores de su destino, y en cada victoria discreta, en cada superación silenciosa, Tauro se acerca más al ideal épico de ser raíz, sostén y semilla de eternidad. Tauro es un signo que carga en su esencia la fuerza de lo inmutable, pero su verdadera epopeya no se reduce a esa estabilidad. Dentro de su viaje se abren paisajes que pocas veces se exploran, territorios donde los enemigos no son siempre visibles ni se presentan con rostro astrológico directo, sino que emergen como fuerzas internas, como pruebas de la vida, como vibraciones colectivas que desafían la serenidad del toro. Allí, en esos espacios menos nombrados, se encuentra la profundidad de su lucha cósmica. Uno de los aspectos más sutiles de su batalla es su relación con el cuerpo. Tauro encarna lo físico con una intensidad que pocos signos poseen, pues en él la materia es templo y el cuerpo se convierte en un instrumento de gozo y fortaleza. Pero ese mismo cuerpo puede transformarse en enemigo cuando se convierte en cárcel, cuando la búsqueda de placer o comodidad lo encadena a hábitos que lo limitan. La lucha no es contra la carne, sino contra la tentación de reducir la vida a lo sensorial.
El viaje épico consiste en trascender el simple disfrute para convertir el cuerpo en un vehículo de creación, un altar vivo donde la energía vital se renueva y se comparte. En otro plano se libra la batalla contra la monotonía. La rutina puede darle seguridad, pero también puede convertirse en un enemigo silencioso que lo adormece, que le roba el ímpetu de transformar su mundo. El toro, acostumbrado a caminar por senderos seguros, debe enfrentarse a ese adversario que lo invita a permanecer siempre en lo mismo. Su misión épica consiste en descubrir que la constancia no debe confundirse con repetición, que la seguridad no se construye solo en lo conocido, sino también en la capacidad de expandirse sin perder raíz. Allí se revela como un guerrero de la perseverancia que no teme al cambio cuando entiende que la tierra fértil florece con nuevas semillas cada ciclo. Un enemigo no siempre nombrado es el de la comparación. Tauro, con su naturaleza enfocada en el valor, en el trabajo y en la construcción paciente, puede ser tentado a medirse con otros signos más veloces o más llamativos. Esa comparación es una trampa, porque lo hace dudar de la fuerza de su ritmo y lo confronta con una falsa sensación de inferioridad o atraso. La batalla aquí es contra esa ilusión, contra la idea de que la rapidez es sinónimo de éxito. La épica de Tauro se manifiesta cuando se mantiene fiel a su cadencia, demostrando que el árbol que tarda en crecer es el que da la sombra más amplia y el fruto más duradero. En las profundidades de su espíritu también existe un adversario ligado a la soledad. Aunque Tauro valora el contacto humano y busca la unión en lo tangible, su deseo de independencia y de territorio propio lo puede llevar a aislarse. Esa soledad no buscada puede transformarse en un peso, en un enemigo que erosiona lentamente la seguridad que tanto protege. El desafío consiste en recordar que su fuerza no está destinada únicamente a sostenerse a sí mismo, sino a compartir y fecundar la vida de otros. Su viaje heroico es aprender que abrir el corazón no lo debilita, sino que lo multiplica. Otro campo de lucha poco explorado se encuentra en la relación de Tauro con el futuro. Su mirada suele estar anclada en el presente, en lo que puede tocar y experimentar, y eso le da una capacidad inigualable para gozar de lo real. Pero el enemigo aparece cuando ese presente se convierte en límite, cuando la falta de visión lo encadena a lo inmediato. El reto cósmico consiste en aprender a mirar más allá, a planear y a soñar sin dejar de disfrutar lo que tiene entre manos. Allí la épica se eleva, porque el toro no solo asegura la siembra de hoy, sino que se convierte en arquitecto de un mañana que sus descendientes podrán disfrutar. Existe también la confrontación con lo intangible de las emociones ajenas. Tauro suele ser estable en lo emocional, pero cuando enfrenta la intensidad de otros signos, puede sentirse abrumado. Su enemigo en este terreno es el rechazo a navegar en mares emocionales profundos que no controla. En esa resistencia se juega una batalla silenciosa, donde su aprendizaje es comprender que la estabilidad no significa negación, sino integración. La verdadera fuerza no se limita a soportar lo propio, sino a acompañar a quienes lo rodean en sus tormentas. Allí su naturaleza se engrandece, porque se transforma en un refugio seguro no solo para sí mismo, sino para otros. Un aspecto olvidado de su viaje es el de la espiritualidad encarnada. Mientras muchos signos buscan lo divino en lo etéreo, Tauro tiene el don de hallarlo en lo concreto. Pero si no reconoce este poder, puede caer en la trampa de la desconexión, creyendo que lo espiritual está fuera de su alcance. El enemigo en este caso es la negación del alma, la idea de que lo sagrado no vive en el mundo material. Su misión heroica es mostrar que lo divino se encuentra en el pan compartido, en la tierra que florece, en el abrazo que sostiene. Cuando vence a ese adversario, se convierte en puente entre cielo y tierra, en héroe que demuestra que lo eterno también palpita en lo simple. Finalmente, hay un enemigo profundo que se manifiesta en la forma de resistencia a su propia transformación. Tauro puede aferrarse tanto a su identidad que olvida que incluso la roca más dura se erosiona para dar lugar a nuevas formas. El universo lo desafía con experiencias que rompen sus certezas, que lo obligan a reinventarse. El adversario aquí no es la destrucción, sino el miedo a dejar de ser lo que siempre ha sido. La verdadera épica surge cuando se abre a la metamorfosis sin perder su esencia, cuando acepta que cambiar no significa traicionar su naturaleza, sino expandirla. Cada uno de estos enemigos invisibles moldea el destino de Tauro con manos firmes y sabias. Lo que parece una amenaza se convierte en una oportunidad para desplegar su fuerza latente. En su viaje, el toro no lucha para destruir a sus adversarios, sino para integrarlos, para aprender de ellos, para templar su carácter hasta convertirse en símbolo eterno de firmeza, fertilidad y transformación. Porque al final, la grandeza de Tauro no se mide en lo que conserva,
sino en lo que logra trascender, en la capacidad de levantar sobre la tierra no solo frutos materiales, sino también un legado de constancia, belleza y fortaleza que perdura más allá del tiempo.